Debes brindar amor para 16:23 de la tarde, y habíamos hablado al inicio del programa que esta semana es la Semana Mundial del Agua. Eli, vos habías comentado la econoticia. Se está terminando hoy porque es 1 de septiembre un encuentro en Estocolmo, en Suecia, donde se está hablando de la importancia del agua y del agua invisible, es el agua subterránea, la humedad del suelo, el agua atmosférica, el agua que no vemos y que es importante para la producción de alimentos, para la salud. Justo te iba a decir que es fundamental, es esencial tanto como la que se ve. Exacto. Y bueno, y para hablar sobre el tema del agua y sobre el acceso al agua segura, vamos a tener una entrevista. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Manuel Saurí. Él es director ejecutivo de Proyecto Agua Segura y nos está escuchando. Buenas tardes, Manuel. Te saludamos Gabriela Ensing y Elisa Soto acá en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Hola, Gabriela. Hola, Elisa. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás vos, Manuel? Gracias por darnos este tiempo para poder conversar con vos. No, gracias a ustedes por darnos la voz y que lo pueda escuchar más gente. Seguro, y por ahí es interesante que empieces por contarnos qué es Proyecto Agua Segura. ¿Es una empresa? ¿Es una ONG? ¿Qué actividades realizan? Agua Segura es una empresa de triple impacto. No, me escucho todo el tiempo el rebote, no sé si ustedes escuchan 2 veces lo que digo o no. No, para nada, no, te escuchamos muy bien. Entonces sigo, le meto. Agua Segura es una empresa de triple impacto. ¿Eso qué quiere decir? A nivel constitución somos una empresa. Buscamos vivir de ventas, inversiones e invitar a diferentes actores a que quieran invertir en ese estilo de soluciones. Triple impacto quiere decir que además de cómo buscamos una facturación y una ganancia, buscamos medirnos a nivel impacto ambiental, es decir, cada cosa que hacemos tiene que generar un impacto positivo ambiental y un impacto positivo social. Con esos 3 indicadores es como se mide la empresa. Es una empresa B. ¿Y qué significa esto? Que además de, no son una ONG, no reciben fondos de afuera, tienen que autosustentarse, pero no solo piensan en lo económico, piensan también en esto social ambiental. ¿Y cómo lo logran? Exacto, el modelo es el modelo de una empresa tradicional, es decir, nosotros podemos generar atracción para inversores privados o ventas. Lo que nosotros no buscamos que la misma sociedad financie estas ideas o estos proyectos, sino que les sirva a alguien concreto. Eso puede ser una comunidad, puede ser una empresa, puede ser un gobierno, puede ser una persona. Entonces, el modelo está pensado para que cada venta que se hace genere un impacto social y ambiental. Y para que no parezca que lo digo tanto, repito la misma frase, concretamente. Por ejemplo, existe tecnología que mejora la calidad de agua. Es decir, que si vos la tomás, te hace mal. Pero si vos implementás esa tecnología, esa agua te hace bien. Lo que nosotros hacemos es un proyecto para adquirir la tecnología e implementarla en los lugares donde no tienen la calidad de agua. ¿Eso que implica? Que por ahí no se gasta la cantidad de gasoil para ir a buscar el agua a otro lugar, y que además esas personas tienen tiempo que antes invertían en buscar agua. Entonces, ¿a quién le puede servir esto? A una empresa que contrata productores locales que no tienen acceso a agua. Entonces la empresa lo que hace es invertir en la calidad de agua de sus productores para que los productores puedan tener el tiempo de producir y no de buscar agua. Y en este caso, Manuel, ¿dónde podríamos ubicar una experiencia concreta de esto que mencionás? Bueno, en nuestra página pueden ver un montón de proyectos, pero para contar 3 historias, yo la semana pasada estuve en Misiones en un proyecto muy interesante, que lo que hacemos es ir a todos los pequeños productores de una cadena de empresas para proteger y recuperar su fuente de agua natural. ¿Qué quiere decir? Hay una cosa que llaman vertientes. Entonces vos lo que haces son buscarlas, encapsularlas, que es una cosa que se llama soluciones basadas en naturaleza, pero básicamente es utilizar la misma fuente de agua dulce, lo que ustedes hablan un poco en lo que es el agua subterránea, esa agua que no la ves cuando caminas, pero que la podés capitalizar,
y ese agua es aumentarle la calidad y la cantidad. ¿Cómo se aumenta la cantidad? Generando árboles alrededor de la vertiente. Entonces vos tenés que encapsularla a la vertiente, eso es cemento, y después rodearla de nativas. Entonces las mismas raíces de los árboles aumentan la humedad en el suelo. Y después la tenés que alejar de todo eso que contamina el agua. Animales sería en este caso. Entonces la acercás y la clausuras. Básicamente lo que haces es lo que hubiese hecho la naturaleza si el humano no hubiese llegado ahí. Y eso aumenta el caudal y la calidad. Eso lo estamos haciendo hoy en día en bastantes provincias de Argentina, trabajando directamente con productores. Otro proyecto, para otro lado, es una empresa que nos dijo: quiero devolver la cantidad de agua que yo utilizo para producir. Entonces se midió cuánta agua se utiliza y se recarga el mismo acuífero con lo que se llaman descompactaciones de suelo, es decir, mover el suelo para que cuando llueva esa agua se retenga en el acuífero y no genere una escorrentía y se vaya por otro lado. Entonces hay ciertas empresas que ya devuelven al planeta la misma cantidad de agua que utilizan para su producción. Esos serían dos ejemplos bastante concretos. Manuel, en esta concepción o en este concepto del triple impacto, yo te escuchaba y enseguida ligaba todo lo que decís, y principalmente el tema del agua, a una entrevista que hicimos recientemente a una miembro de un pueblo originario en la provincia de Salta, Mujeres por el Buen Vivir, donde es la segunda vez que le entrevistamos y una problemática central para ellos es la falta de agua. La pregunta sería la siguiente: por un lado, ¿trabajan también con municipios o con intendencias? Y lo otro, el hecho de que sean de triple impacto, ¿implica que quizá, dada la utilización que se va a hacer de esa agua o para quién está dirigida, cambian los valores que ustedes manejan para poder realizar toda esta infraestructura? Perfecto. Lo primero es, casi todo cuando vos trabajás sobre agua o suelo, siempre necesitas articular con municipio, provincia o nación, porque estás trabajando sobre algo que es de todos. Claro. Entonces, tenés que tener desde permisos o por lo menos hacer, de lo que les conté recién, un análisis de impacto ambiental. De lo que estoy haciendo, ¿hace mejor o peor? Entonces, siempre hay articulación. Hemos hecho trabajos directamente para municipios, es decir, bienvenidos si tienen ganas de que hagamos algo para ellos. Se puede trabajar. Y después el tema de precios, en realidad depende de qué quieras hacer. Nosotros lo que siempre buscamos es que el proyecto sea sostenible por la misma comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces lo que nosotros buscamos son proyectos que pueden tener un kick-off alto, por decirlo de una manera, pero que después no tienen mantenimiento en el tiempo. Entonces, en realidad, cuando vos después haces la edición en 10 años o 20 años, es muy económico lo que fue el acceso a agua a esa comunidad. Por otro lado, sabemos que por ahí la comunidad no tiene ese dinero. Entonces lo que buscamos son financiadores privados que quieran invertir en ese kick-off inicial. Que son hechos, por ejemplo, pequeñas plantas de potabilización de agua o el armado de cosechas de agua de lluvia. Diferentes formas que son obras para garantizar el agua durante X cantidad de tiempo. Manuel, ya que lo mencionaste, ¿qué son las cosechas de agua? Es una práctica que se usa hace miles de años, pero básicamente es decir, el agua te puede venir subterráneamente, ¿no? Lo que trabajamos es verla en una cuenca, o la podríamos almacenar con lo que está lloviendo. Hoy en día lo que sucede es que no estamos aprovechando nuestros techos para utilizar el agua. Entonces es construir tinglados o utilizar la misma estructura de las casas actuales y esa agua acumularla, es decir, que no se vaya todo directo a suelo. Eso lo acumulas en una cosa que se llama cisterna o un tanque. Entonces después lo que tenés que hacer es mejorarle la calidad de agua, si la querés usar para consumo, o la puedes utilizar para otras cosas, por ejemplo una huerta. Entonces vos lo que tenés que hacer es saber cómo canalizar el agua, literal es armar canaletas, armar una cisterna de placas, eso es un tanque enterrado para que se mantenga fresco, o podrías usar un tanque de agua tricapa de plástico, el que ven en cualquier casa. Y de ahí lo que tenés que trabajar con la comunidad es
cómo vas a trabajar sobre esa agua para mantener la calidad y que no se estanque y no sea un cultivo de bacterias, o cómo la puedes utilizar para producción propia. Entonces nuestros proyectos de cosecha de agua son integrales, no es solamente construir, sino gerenciar el agua a nivel comunitario. Manuel, ¿tienen algún registro del impacto ambiental que implica digamos, es importante? Imagino que está, pero digo, ¿cuán importante es ese impacto ambiental de todo el cambio climático y distinto tipo de fenómenos que se dan a partir de, bueno, de la, si se quiere, agresión que el ser humano hace, ¿no?, a la Tierra, con respecto a estas aguas invisibles o subterráneas? Perfecto. Hay algo que es muy importante de trabajar con el agua. Lo principal es pensar de vuelta en eso que aprendimos cuando estábamos en el colegio, que es el ciclo del agua. Uh-huh. El punto más importante con el calentamiento global o la crisis global tiene que ver que no estamos logrando mantener el hielo donde tiene que estar, ni los árboles donde tienen que estar, y por ende los famosos ríos altos, que son las lluvias, no suceden donde tienen que estar. ¿Cuáles son los datos preocupantes? La cantidad de agua sigue siendo la misma, por decirlo de alguna manera. Pero si llueve lo que llovía... Perdón, me escucho todo el tiempo de lo que yo digo, entonces me cuesta seguir la conversación. Acá estamos viendo si Hernán te puede ajustar porque algo. Es del lado es imposible, ¿no? Bueno, no importa. Más o menos, un dato importante es... Por ejemplo, el mes pasado llovió en un día lo que debía haber llovido todo en un mes. Es decir, estamos teniendo las mismas cantidades de lluvias, pero en menor tiempo, en menos días. Eso genera un problema muy, muy grande. A nivel de inundaciones, que lo pudimos estar viendo en diferentes crisis globales. Por ejemplo, el 90% de las crisis climáticas, de los desastres climáticos, tienen que ver con agua. Son inundaciones o sequías. Y eso tiene que ver con que no llueve donde tiene que llover, ni la cantidad que tiene que llover. ¿Por qué? Porque puede llover mucho más en menor tiempo y el suelo no lo puede retener o no llueve. ¿Quiénes administran esos? Los árboles, los glaciares y el mismo suelo y el mismo océano como lo estamos manejando. Entonces, eso es uno de los problemas más grandes. Manuel, así como hay empresas que vos comentabas, ¿no?, que tienen esta conciencia social, si se quiere, de devolver el agua que utilizan en su producción, hay empresas que se manejan de un modo totalmente diferente. Yo soy de la provincia de Jujuy, donde hay muchos cultivos de tabaco. Sí. Algo que se va dando en Jujuy cada vez más, y dicen que es porque alteran las nubes, las tabacaleras, a conveniencia de ese cultivo, es la falta de lluvia o de grandes periodos sin lluvia. ¿Ustedes tienen algún registro de empresas en el país que de algún modo, a partir de esa producción o de su desarrollo, alteran, como en este caso concreto que te planteo? Sí. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Porque una parte no la enganché. Creo que sé la respuesta y que la tengo, pero no quiero responder cualquier cosa. No, te preguntaba si ustedes tienen algún registro, algún relevamiento que identifique empresas determinadas que de algún modo manejan irresponsablemente el agua o que alteran directamente a la naturaleza, como te planteaba esto, que lo que dicen en Jujuy es que bombardean las nubes para disiparlas y que no llueva. Mira, eso yo no lo sabía. ¿Qué puedo decir? Cuando se habla de agua, tenés que pensar más en la gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Empresa, municipios, sociedad. ¿Qué tiene que ver con, a qué voy con esto? No hay un relevamiento de qué empresas hacen mejor dicho, no hay un relevamiento de empresas que hacen las peores prácticas. Lo que está pasando con el agro es algo interesante, que es que el suelo no está empezando a poder dar la producción necesaria para la venta. Entonces, lo que hace unos años, más que nada en los años 90 o 2000, hoy en día sí o sí lo tienen que cambiar porque no llegan a la producción necesaria. ¿Cómo se cambia? De diferentes maneras. Metiendo tecnología, metiendo cambio de lugar, o sea, en vez de sembrar esto acá, lo vamos a sembrar en otro lugar de Argentina, y no siempre funciona, o mejorando tus prácticas agrícolas.
Sí te podría decir que hay una tendencia grande a lo que es el agro regenerativo. Es decir, empezar a pensar de una manera que el suelo mismo se regenere, que tenga la cantidad de agua necesaria y que produzca la cantidad de agua necesaria para el producto que vos vas a vender después. Esa tendencia se está dando y cada vez más fuerte. Argentina es un país muy, muy interesante a nivel agua, no todo, no a nivel lo que es agro, obviamente. Por eso somos potencia en algunas cosas en lo que tiene que ser venta de granos o diferentes temas macroeconómicos. Pero básicamente te podría decir como la respuesta al revés. Hay una tendencia grande a mejorar las prácticas agrícolas en base a lo que es el gerenciamiento de agua. Se está analizando mucho desde semillas que necesitan menos agua, cultivos que se llaman cultivos de cobertura, es decir, qué hay que hacer entre cultivos para retener agua en suelo. Es decir, se está mejorando mucho lo que es la práctica de riego también, para poder utilizar menos agua o el agua que se necesita en ese suelo y que nos genere problemáticas. Bueno, una buena noticia entonces. Sí, Manuel, interesantísimo. Estamos en este trabajo, o sea, faltan años y después que el mercado soporte la nueva producción. Claro, para ir cerrando no queríamos dejar de pedirte algunos consejos, tips cotidianos que podemos implementar para cuidar el agua y sobre todo su calidad. Bien. Bueno, lo primero es que cada vez que veamos el agua, agradecerle un poquito. Sin eso no existiría nada. Valorarlo. Bueno, lo segundo es, cuanta más utilidad le podemos dar al mismo litro de agua, cuanto más tiempo la podamos reusar, mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Si podemos lavar los platos y con esa misma agua después baldear el piso, es una gran práctica. A lo que voy es, pensemos, por cada acción que hacemos, ¿cuántas veces podríamos usar el mismo agua? Ya con solo hacer ese ejercicio podemos llegar a reducir un 50% la cantidad de agua que estamos utilizando a nivel hogar. Y después, por otro lado, es ser consciente de que todo lo que usamos y utilizamos se necesita agua. Desde la logística en una ciudad, todo fluye por agua, o sea, si no, piensen a dónde iría todo el sistema de saneamiento, también cómo ingresa el agua a los hogares. Entonces, a lo que voy con esto es, cuidemos el agua que tenemos, reutilizándola la mayor cantidad de veces. Por cada taza de café que nos tomamos, se utilizan 17 tazas de café en agua para producir ese café. Es decir, es mucha la cantidad de agua que se necesita. Cada remera que usamos tiene un proceso hídrico muy, muy fuerte. Sí. Entonces, si entendemos que todo lo que hacemos tiene un impacto en agua y empezamos a tomar mejores decisiones en base a agua, vamos a tener un planeta más regenerativo. Buenísimo. Manuel, muchísimas gracias por habernos compartido hoy parte de este conocimiento y vamos a quedar en contacto para seguir hablando de estos temas porque son súper importantes. Te agradecemos mucho haber estado hoy en Estrategia Salud y Ambiente. Que tengas muy buenas tardes. Gracias, Igualmente, Manuel. muchas gracias. Gracias. Bueno, estuvimos hablando con Manuel Saurí, director del proyecto Agua Segura. Súper interesante lo que nos contó.